Capítulo 41. Tratado de paz. Las consecuencias del ataque final del Ejército de Liberación de Meta fueron caóticas. Los que claramente luchaban contra héroes en el ataque fueron fáciles de procesar, pero alguien, presumiblemente pero no demostrablemente escéptico, borró la mayoría de los registros electrónicos relevantes para la investigación en un ciberataque, y entre eso y un buen asesoramiento legal, solo alrededor de la mitad de los líderes del MLA fueron puestos tras las rejas con éxito, y solo una pequeña fracción de los miembros de menor rango fueron detenidos. Los cargos por equipo de apoyo legal aumentaron esa cifra, y las consecuencias financieras para DeepNet por fabricar esos artículos fueron inmensas, pero a pesar de los 100.000 miembros leales reportados del Ejército de Liberación de Meta, solo unos 2.000 miembros terminaron encarcelados. Afortunadamente, este era un problema que se podía manejar. Las bases de datos de Netsu mantenían un registro de todos los involucrados en caso de que comenzaran a causar más problemas, y rápidamente se encargó una campaña mediática para básicamente manchar la reputación de la organización tan completamente que nadie volviera a tomar la antorcha. No puedo creer que el maldito de Guchilla haya conseguido un anime, se quejó Bakugo mientras la clase se preparaba para el examen final. El primer episodio se emitió el día anterior y hubo una fiesta para verlo en los dormitorios. Yo también estoy en él. Se quejó Denki. Zero le dio una palmada en la espalda a Denki. Kaminari, eso no es algo bueno. Si bien Tem ya estaba razonablemente seguro de que Denki hizo algo ilegal para el movimiento, nadie podía probarlo, y el padre de Denki cooperó plenamente con las autoridades y se hizo responsable de todo lo que Denki se vio obligado a hacer por Redestro. Como era menor de edad, los tribunales lo aceptaron ya que de todos modos no podían culpar de nada al joven héroe. Cómo se las arregló para evitar que Aizawa lo expulsara, no está claro. Slidingo y los otros colaboradores heroicos perdieron sus licencias, incluso cuando no fueron arrestados, aunque Slidingo sí lo fue. Lo que sea que le haya dicho a Aizawa cuando el hombre lo arrastró para expulsarlo debe haber apaciguado al severo maestro. Podría ser peor, dijo Ojiro. Al menos está mejor que Yayorozu. Como el anime se escribió, produjo y comenzó en 2 meses, hubo algunas partes que se extrajeron de tropos habituales. Momono se rió como una mujer noble. Bakugo rió entre dientes. Sí, al menos el personaje de Dunsefase es fiel a la vida. Realmente se conocieron cuando tenían 7 años. Sato le preguntó a Tenja. Tenja negó con la cabeza. No, esa parte fue inventada, no conocí a Denki hasta el festival de deportes, aunque conocí a su padre cuando tenía 12 años. Momo también, la conocí cuando teníamos 11 años. La habitación de Momo en la mansión Yayorozu tiene el balcón apuntando hacia el jardín central, no hacia la pared exterior. Toda esa subtrama era simplemente una tontería en realidad. ¿Qué hay de la parte en la que estabas demasiado ocupado estudiando matemáticas para prestar atención a tu padre cuando te estaba contando sobre Redestro? Continuó Sato. No, probablemente eso sucedió, admitió Tenja. Si bien poseía una memoria más o menos perfecta, Tenja solo podía recordar las cosas a las que estaba prestando atención en primer lugar. Como resultado, si bien Tenja realmente no podía recordar la mayoría de las reuniones a las que su padre lo arrastró a lo largo de los años, sí recordaba lo que estaba haciendo en esos momentos. El 8 de julio cuando tenía 7 años. No podía recordar ni una sola cosa sobre lo que decía su padre, solo lo archivaba en la categoría borrosa de memoria etiquetada como los adultos están hablando. Tenja estaba demasiado ocupado con los problemas de la página 14 de Introducción a la Trigonometría. Las respuestas eran ángulos de 40, 80, 75, 22, 41, 34, 90 y 11 grados. Bueno, hizo más que esa página ese día, y estaba lejos de ser el único día en que ignoró a su padre a favor de las matemáticas, pero esa era la esencia del problema. ¿Podemos hablar de lo absolutamente terrible que fue ese anime?, preguntó Zero, poniéndose el casco. Quiero decir, he visto cosas peores, pero fue una de las cosas más inconexas que he visto. Se supone que trata sobre la MLA, pero en cambio es la historia de vida de Guchilla. Supongo que encontraron la narrativa del héroe que derrotó a Redestro más convincente que los aspectos conspirativos de todo el evento, sugirió Tenja. Deku tarareó mientras terminaba de colocarse la máscara de respiración. ¿Qué tan involucrado estuviste con la escritura? Algunos de los puntos de la trama parecían más bien de segunda mano, cuando los comparas con otras entrevistas sobre anime con otros héroes sobre qué partes eran precisas. Tenja terminó de volver a armar su rifle y se puso de pie, listo para el examen. Di una entrevista antes de escribir y no escuché ni una palabra sobre el guion hasta que se transmitió. Tenja lamentaba un poco no haber estado más involucrado, pero estaba tan ocupado. Bueno, era hora de terminar el año escolar.
XXXX. El señor Aizawa estaba allí, con un sombrero de director, pero por lo demás igual. Dispersos por todo el escenario y la audiencia había varios otros profesores, Midnight y Present Mick sentados en el escritorio del anfitrión, con Olmec sentado en la audiencia junto con algunos estudiantes vagamente interesados de varias clases, más notablemente May y sus amigos, los tres grandes, y la mayoría de los estudiantes del curso de administración del aula de Tenja. Aparentemente, cuando la señora Shizu les pide que vengan a apoyar a su compañero de clase del curso de héroes, deciden obedecer. Después de que Olmec terminó de instruir a los estudiantes con el discurso estándar de no sean una amenaza para la producción, el señor Aizawa se dirigió a los estudiantes héroes reunidos. Algunos de ustedes ya conocen el examen, como lo hizo uno, B este último semestre. A cada uno se le darán algunos artículos de noticias falsas que hicimos que las clases de escritura creativa escribieran sobre 3 escándalos, uno relacionado con las 3 categorías principales de escándalos de violencia, sexo y finanzas. Había 2 categorías menores más en drogas y política, pero la mayoría de las que estaban bajo esas también podían archivarse bajo una de las otras 3. Un par de robots salieron y repartieron carpetas con artículos impresos. Midnight se puso de pie y chasqueó el látigo. Seremos nosotros quienes los interroguemos sobre los escándalos, y no mostraré absolutamente ninguna piedad. Viendo que literalmente hicieron que todos firmaran una autorización adicional por acoso verbal para tomar el examen, no estaba bromeando. Haré preguntas puntuales para ahondar en sus partes más suaves y sensibles, y es su trabajo mantener la calma y responder apropiadamente. Fiel a su imagen de dominatriz, sonrió y agregó: tampoco hay una palabra de seguridad. Simplemente grite por piedad y Araceread los salvará de esos malos reporteros cuando le dé la gana. Tenja escuchó a varios de sus compañeros tragar saliva, ya que Midnight nunca fue ni la mitad de intensa durante sus clases normales. Esto podría ser difícil. Oigan, dijo Present Mick. Yo también haré algunas de las preguntas, oyentes. Pero no creas que voy a tomarlo con más calma que Midnight. Todos ustedes saben cuánto más duramente luchamos contra ustedes en comparación con la mayoría de los criminales. Bueno, esto es lo mismo. Present Mick se puso de pie en su silla, posando dramáticamente. Vamos a ir a Plus Ultra porque mientras la mayoría de las organizaciones de noticias son amigables con los héroes, si suceden cosas como esos escándalos, una sonrisa sádica distorsionó el rostro del héroe normalmente jovial. Bueno, los periodistas a los que te enfrentarás serán mucho más parecidos a lo que vamos a hacer que aquellos con los que hablas habitualmente. Los entrenadores que lo hacen peor de lo que lo haría el mundo real son sargentos de instrucción 101, así que eso tenía mucho sentido. Ahora, regresa a la sala de maquillaje, dijo el señor Aizawa. Lee los escándalos, y en 10 minutos enviaremos un robot repartidor para llamarte. Lo que no se dijo fue la instrucción de aplicarse maquillaje, si uno no lo hace todo el tiempo como Bakugo las chicas. Ahora bien, ¿qué clase de tonterías pusieron para Argent Silver? Echando un vistazo a los titulares, el escándalo de la violencia fue por un trágico accidente en el que los civiles en una zona de combate fueron confundidos con villanos, el escándalo financiero fue usar sus habilidades de gestión para malversar millones que deberían haber ido a parar a sus compinches, y el escándalo final fue simplemente el típico vídeo sexual pirateado de los servidores de un hotel del amor irresponsable. Bastante simple. Inclínate profundamente y públicamente en señal de disculpa por el primero, niegue por el segundo, tiene tiempo para simular un contrato de compinche que haga que la parte de malversación sea solo un malentendido. Y simplemente permanezca tranquilo e imperturbable sobre el tercero. Bueno, puede que haya detalles que requieran una respuesta diferente, pero tiene mucho tiempo para leer y prepararse para una solución. Mientras aplicaba el maquillaje mínimo que se requiere para cualquier ejercicio mediático, Tenja estuvo atento a otras personas que explicaban sus escándalos. Oye, ¿por qué tengo 2 escándalos sexuales? Preguntó Midoriya. Todoroki los miró. Las demandas de paternidad son escándalos financieros. No necesariamente, pero presumiblemente los detalles de este encajan en ese estándar. ¿Pero por qué Atsume? Se quejó Midoriya. Así que de eso se trataba el bebé secreto extra especial de Mei, también explicaba fácilmente por qué se molestaba en ver los exámenes de héroe. Ver a Mei intentar actuar como un amante abandonado sonaba como un desastre de tren, Tenja esperaba que pudieran verlos todos después. Probablemente debería advertirle al tipo. Para que lo sepas, Midoriya, Mei casi seguro tiene un hijo robot o algún otro accesorio con ella en la audiencia. Así que, prepárate para eso. ¿Qué? Preguntó Midoriya débilmente. En realidad podría reprobar esto.
La clasificación de la clase de Midoriya había bajado sustancialmente durante el semestre, mientras luchaba con las tareas relacionadas con los medios. Bueno, si reprobar el primer final no forzó a Denki a salir, reprobar este solo será un pequeño obstáculo. Como heredero de Midtower, Midoriya tiene más margen de error que un estudiante héroe normal. Estará bien. Ahora, es hora de estudiar a fondo. XXXX. Está bien, dijo el señor Aizawa a la clase, que estaba sentada en las gradas, con muchos ojos enrojecidos por el caos emocional que les infligieron los sádicos Midnight y Present Mic. Lo hicieron mejor que los de segundo año el año pasado, pero eso no es decir mucho. Los buitres de los medios son una amenaza terrible para su capacidad de trabajar con la aprobación del público y, como podemos ver, solo la mitad de ustedes están listos para ello, aplaudió. Hemos terminado aquí. Los dormitorios permanecerán abiertos durante las 2 semanas de descanso hasta que comience el próximo semestre. Si alguno de ustedes quiere ayudar a hacer la vida de uno, ve más difícil durante los próximos 3 días, mientras hacen el examen que todos hicieron el semestre pasado, vayan a las oficinas de los profesores en las próximas 4 horas y hablen con Bladkin. Salgan de los dormitorios, quédense, lo que sea. El proceso no ha cambiado. Hound estará disponible si necesitan a alguien con quien hablar sobre lo que dijeron Miko Midnight. El héroe los dejó en ese momento, permitiendo que los estudiantes se recompusieran y regresaran a sus dormitorios o continuaran con sus estudios de trabajo a su propio ritmo. No puedo creerlo, Kiri, dijo Ácido decepcionado. Tuviste una fácil. Lo siento, estaba demasiado distraído con la idea de que Togata era mi falso esposo, dijo Kirishima, sollozando. Estaba actuando tan angustiado y es tan varonil, el falso yo era un idiota por engañarlo. La escena de disculpa entre lágrimas probablemente todavía estaba sobre la línea en algún lugar. Momo le informó a Tenya que comenzaron a recrear el clímax emocional de un famoso manga yao después de un minuto, pero aún se reflejaría muy mal en Kirishima si intentara hacer eso en un escándalo real. Hay demasiados ejemplos históricos para esperar algo diferente. La mirada asesina que Amaki le estaba dando probablemente no ayudó, dijo Zero con simpatía. Pasando del colapso de Kirishima en la televisión falsa, interrumpió Agakure, ¿alguien más piensa que algunos de estos fueron demasiado obvios? Bueno, tiene sentido que usen escándalos que serían creíbles, Agakure. Eres invisible, así que las afirmaciones falsas de que hiciste algo que normalmente sería obvio si no fuera por eso podrían suceder, así que tendría sentido que quisiera prepararte para eso. Midoriya sintió, habiéndose recuperado bastante rápido de su mediocre desempeño en el examen. De hecho, Ida estuvo de acuerdo enfáticamente. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los escándalos financieros fueron algún tipo de soborno, de Uchiha, tan adecuado para su estatus como estudiante de administración, se vio implicado en complicadas artimañas financieras. Hiro sonrió ante el recordatorio. Sin embargo, tengo que decir que no esperaba que le dieras a todos un proceso paso a paso sobre cómo enriquecerse legalmente a costa de tus compinches, de Uchiha. No diría que entré en tantos detalles, objetó Tenya. Los contratos de los compañeros son un aspecto importante de la situación financiera de una agencia de héroes. Hay compensaciones para cada forma de estructura de incentivos, y poner bonificaciones de ganancias inesperadas como recompensas en el contrato puede conducir a redes espinosas de obligaciones que podrían comprometer la unidad de los equipos y alentar comportamientos peligrosos. Dejar ese tipo de cosas en manos de la política de la empresa permite una mayor flexibilidad para casos extremos, incluso si puede conducir a expectativas infladas de derecho. Lo cual era solo una forma evasiva de decir, tomé la premisa central del artículo y fabriqué los detalles circundantes hasta que la objeción no tuvo base en la realidad, pero si uno de los compañeros de Tenya pensara que se estaban aprovechando de él, podría pedir un aumento como un empleado normal cuando llegara el momento de su evaluación de desempeño. Esa era realmente la diferencia entre un héroe profesional y un compañero. Los héroes eran profesionales, con licencia para asumir tareas laborales ofrecidas por el gobierno del sector privado, mientras que un compañero tenía un contrato de trabajo con el héroe al que estaba subordinado, y la estructura de pago es naturalmente diferente como resultado. No existían estructuras corporativas de responsabilidad limitada para el trabajo de los héroes, un héroe era personalmente responsable de las acciones de su agencia, en su mayor parte. Los compañeros estaban aislados de ese tipo de cosas, lo que era una perspectiva atractiva para los reacios al riesgo. Mi parte favorita, dijo Asui, fue cuando Todoroki logró desconcertar a Midnight Ribbit. Ella solo dijo que me iba a caer muerto, ¿por qué no me preocuparía por eso? Dijo Todoroki con su habitual afecto plano.
Temja pensó que estaba tomando giros de frase como hermoso para morirse tan literalmente como una broma, dado el tiempo que el imperturbable héroe había estado haciéndolo, pero Temja no estaba seguro. Kyuketsuki lo sabría, aunque siempre era una incógnita si sería honesta o inventaría una elaborada conspiración en torno a la cuestión. Todos empezaron a levantarse y a marcharse de uno en uno o de dos en dos. Temja se acercó a los pocos estudiantes de administración que quedaban, saludó a cada uno y les agradeció su muestra de apoyo. En realidad, solo eran cortesías estándar. Loliruka estaba hablando con Mei, examinando al niño androide que tenía un asombroso parecido con Midoriya. El robot se rió al ser maltratado, agarrando el cabello de los Liruka con sus manos regordetas. ¿Sabes? Creo que esto tiene potencial de mercado, dado lo realista que es. Solía tener una muñeca como esta, y no era tan buena. Mei jugueteó con sus dedos frente al androide, y la pequeña cosa trató de meter los dedos en su boca. Sí, mis bebés son los mejores. Empecé con él cuando los profesores nos asignaron a hacer algunos robots civiles el semestre pasado para un examen de héroe. He estado mejorando este bebé de vez en cuando en casa desde entonces. Powerloader dijo que podría ser lo suficientemente bueno para que las compañías de víctimas de rescate los quisieran, si se modificaba la programación. Temja hizo una nota mental para investigar un poco sobre actores robóticos para entrenamiento en desastres. Un niño pequeño o un bebé robótico contaría siquiera como un trabajador robot. Me refería al mercado de juguetes, Atsume, corrigió Loliruka. Hago equipo de apoyo, no juguetes, dijo Mei, frunciendo el ceño ante la idea. Ya tengo una patente de apoyo sobre el diseño. La principal diferencia entre una patente de apoyo y una patente normal es que los diseños detrás de las patentes de apoyo no son información disponible públicamente. Necesitas acceso a las secciones de equipo de apoyo de Aeronet para verlos. Si quieres encontrar una empresa de juguetes que quiera refinar el diseño para la producción en masa, obtén una cifra de regalías de ellos y Atsume Industries considerará su oferta. Lo haré, dijo Loliruka con firmeza. ¿Cómo lo pones a dormir?, preguntó mientras comenzaba a palpar el cuello y la espalda. Mei hurgó en su camisa. Remoto. Sacó el dispositivo mencionado, presionó un botón y el bebé robot se acurrucó y comenzó a dormir, como un bebé. En unos meses de trabajo intermitente, lo habré optimizado lo suficiente para pasar a la producción automatizada. El equipo de soporte generalmente se creaba con máquinas complejas que requieren una gran habilidad para operar correctamente, pero las grandes empresas de soporte generalmente tenían ensambladores automatizados versátiles que eran capaces de crear lotes de equipo. Los tamaños de los lotes todavía eran pequeños para los estándares de la industria moderna y tenían poco en cuanto a economías de escala, pero la demanda de piezas de tecnología tan específica rara vez era lo suficientemente grande como para que valiera la pena molestarse con la producción en masa. Oye Temja, ¿qué opinas de mi bebé? ¿Rentable? Mei lanzó el robot hacia arriba y hacia abajo de una manera que probablemente le rompería el cuello a un niño de verdad. Temja se encogió de hombros. La legislación sobre robótica es muy proteccionista. Tendré que investigar un poco. Claro, las organizaciones financiadas por el gobierno, como las escuelas, no necesitan pagar impuestos a los trabajadores robot, pero las empresas como la UXI lo tendrían que hacer si estos robots cayeran bajo esa legislación. Probablemente no lo harían. Bien, leyes tontas. Tal vez alguien debería hacer algo al respecto. Me hizo el gesto de amartillar un rifle con una sonrisa. Temja miró a Mei. ¿Qué? ¿Demasiado pronto? Sí. Sí lo es. Han pasado meses, estoy bastante segura de que ahora podemos bromear al respecto. Debería empezar a citar estadísticas de bajas, dijo Temja con frialdad. Estaba lejos de ser el peor desastre, incluso cuando solo se consideran los desastres alrededor del edificio de la dieta, pero aún había cientos de muertos por el último suspiro del Ejército de Liberación de Meta y miles de heridos. Bien, bien. Lo siento, dijo Mei con poca sinceridad. Temja suspiró. Los veré a los dos más tarde, tengo una obligación en otro lugar. Después de una parada más, al menos. Momo no fue una de las que rompió la compostura durante el examen, pero estuvo cerca. Present Mip fue cruel al atacar su rico origen, y aunque ayudó que los profesores no quisieran el abuso verbal que lanzaron para probar la compostura de los estudiantes, y se disculparon después de que todos terminaron, eran muy buenos actores. Entonces, cuando Momo y Ácido llevaron a Uraraka al vestuario para ayudarla a recuperarse de su colapso cargado de blasfemias en la cámara falsa, Temja supo que estarían allí por un tiempo. Entonces Temja envió mensajes de texto y memes alentadores al teléfono de Momo, luego se escabulló y voló a los apartamentos de los maestros para pasar la última hora o así antes de tener que irse con Eri.
Ayudó a olvidar el día con algunos videojuegos sin sentido antes de su próximo juicio. XXXX. Si bien muchos asumieron que Shigeki de Guchiya sería sentenciado al Tártaro, había otras prisiones para villanos poderosos. El Tártaro estaba reservado para lo peor de lo peor, ya sea en dificultad del contención o en magnitud del crimen. Y si bien la traición, la conspiración y el asesinato en masa eran malos, los procedimientos de contención no eran nada especial. Por lo tanto, la prisión de Aspodel sirvió para contenerlo. Si bien los prisioneros estaban equipados con equipo de apoyo personalizado para facilitar el rastreo y la subyugación, el resto de la prisión era más o menos igual que cualquier otra instalación de seguridad media. Primera vez que te veo aquí, muchacho. Fueron las primeras palabras de padre a Temja desde el otro lado de la barrera transparente. Los brazaletes y el chaleco que rastreaban sus signos vitales eran recordatorios visibles de lo peligroso que era considerado. Querida, la regañó mamá. Ha estado muy ocupado, pero la escuela está en vacaciones, así que finalmente pudo escaparse para venir a visitarnos. Nos traicionó a todos por una chica, Lina, replicó papá. Lina resopló. Es un chico de 16 años, ¿te sorprende? Eso estuvo fuera de lugar. Sé que estabas esperando la revolución, pero ganamos sin tener que recurrir a la violencia. Francamente, ya no estoy tan segura de que la toma de poder de Redestro hubiera sido una buena idea en primer lugar, si quería iniciarla incluso cuando no tenía por qué hacerlo. Seguimos con el ejército más débil del planeta, la discriminación que tanto preocupaba a Séptico y Curioso sigue vigente, se burló el padre. Los estadounidenses están en una fase pacifista, en el instante en que China, Corea, Vietnam o Rusia decidan que Olmigt es demasiado débil para detenerlos. Uno de ellos va a empezar algo y nosotros tenemos que ser capaces de luchar contra ellos. Hizo un gran gesto. ¿Te parece que no lo necesitaba? Sí, dijo Temja. El padre se sobresaltó ante la réplica, no estaba acostumbrado a que Temja le respondiera. Seré franco, lo tenías todo. Dinero, estatus, familia. Y lo tiraste a la basura. ¿Para qué? ¿Para poder luchar finalmente en una guerra? El padre soltó una carcajada. Te diría cómo funciona el mundo real fuera de tu fantasía de héroe villano, pero aparentemente nunca escuchaste ni una maldita cosa de lo que he dicho, así que no me voy a molestar en entrar en los malditos detalles. Esa no fue una evaluación justa. Temja no sería ni la mitad de lo que era hoy sin prestar atención a las lecciones de padre sobre el tema. Mi punto es que Japón es débil y necesita Redestro. Históricamente, instalar dictadores nunca funcionó precisamente. Con la fuerza del Ejército de Liberación de Meta, podríamos haber estado al mismo nivel que cualquier otro país del mundo, y ahora permanecemos en el fondo de la pila. Una nación rica que solo sobrevive aferrándose a las faldas de los estadounidenses. Padre escupió a un lado. Me enferma. Temja consideró los diversos aspectos de la política que ha estudiado hasta ahora en su vida. Luego los comparó con las palabras de padre. Te respondería, pero lo que pienso nunca ha importado a tu fantasía de realpolitik antes, así que me ahorraré el aliento. Temja repitió. Esas lecciones de bromas que Olmigt enseñaba valían su peso en oro. Al menos, una vez que eliminaba la metáfora de la lucha de sumo, la lección que la hacía literal era simplemente tonta. Oye, no estamos aquí para pelear. Somos una familia, después de todo, dijo la madre, mirando rápidamente a los dos hombres con una mirada fulminante. Sí, querido barra madre, respondieron simultáneamente. Hablaremos, como debe hacer una familia. La madre se volvió hacia Temja. Cuéntanos sobre la escuela. Temja permitió que el silencio se alargara mientras contemplaba la incómoda situación. Me destaqué en todas mis clases, obtuve la máxima calificación en todo. Ante la mirada fulminante de la madre, el padre puso los ojos en blanco y preguntó en tono aburrido. ¿Qué puesto tienes, hijo? En el curso de administración, quedé en cuarto lugar en mi año. Los estatutos de la nueva era sumaban una impresionante asignación de créditos adicionales, por lo que Temja lo hizo mejor de lo que pensaba. Segundo en mi clase. En el curso de héroes, quedé en segundo lugar. Si bien hubo 8 estudiantes héroes de primer año en total que obtuvieron calificaciones perfectas en las partes académicas del plan de estudios, el hábito aprendido de Temja de buscar créditos adicionales siempre que fuera posible le sirvió bien. También le sirvió bien a Momo, ya que su tutoría frecuente de sus compañeros de clase y de años fuera de uno, le valió a una gran cantidad de ellos. Dado que no obtuvo ese crédito hasta que lo pidió, Temja sospechó que alguien más podría haberlo vencido si hubiera llevado sus actividades extracurriculares a la atención de un maestro.
Bueno, estabas bastante ocupado ayudando al héroe número 1, así que eso es aceptable, dijo la madre, asintiendo para sí misma. El padre resopló. Bien, la tabla de héroes se actualizó esta semana. Algún idiota resentido nos impidió a todos verlo, así que ¿quién se lleva los reflectores este año? Medio año, pero con el fin de no iniciar una pelea, Temja lo dejará pasar sin hacer comentarios. Bueno, Aux es oficialmente el número 1 ahora. Para empezar, comenzó Temja. Si bajamos en la lista, ves que Anist perdió algunos puestos, ahora es el número 5. Ed Headshot es el número 3, Mirko saltó al número 2, la victoria pública de Bakugo y Mirko sobre una secta de terroristas de Unmarise, expulsando a la Organización Global de Japón, fue probablemente la razón principal de eso. Curiosamente, estaban fabricando Trigger, presumiblemente para mejorar a sus fanáticos guerreros con peculiaridades. Las cantidades sugerían que estaban fabricando lo suficiente para toda su operación global, pero todavía había algunas preguntas sin respuesta en ese frente. Endeavor se está recuperando, está en el número 4. Irónicamente, si las cosas que estaba haciendo ahora para mejorar su imagen eran algo que hizo antes de ese escándalo de divorcio, podría haber superado a Olmigt al menos una vez. De acuerdo, el HPSC se negó a poner a Olmigt en otro lugar, pero eran tan inflexibles hace 10 años. 15. Eso es bueno, dijo el padre con aprobación. Endeavor siempre fue más merecedor del primer lugar que Olmigt. El mejor grupo demográfico de Endeavor siempre fueron hombres de mediana edad, por lo que ese no fue exactamente un sentimiento inesperado. Aún así, solo repasó la mitad de la lista. Del 6 al 10 están Yorimusa, Bold, Ryukyu, Shishido y Ganorka. Según Aux, el HPSC decidió incluir a los héroes más monstruosos en la lista cuando normalmente no lo harían debido a la reacción causada por las ondas del ataque del Ejército de Liberación de Meta. La discriminación mutante fue un problema más público desde el ataque, y aunque las cosas se están calmando, tener tales peculiaridades en la lista de los 10 mejores ayudaría a disipar parte de ese descontento. No hay sorpresas allí, comentó el padre, que no estaba familiarizado con la naturaleza política de los 10 primeros. Bien, bien, dijo la madre con aprobación. ¿Cómo ha ido tu trabajo de estudio? A Temja se le ocurrió que quizás una de las razones por las que la madre insistía tanto en que visitara a su padre en prisión era porque también quería una conversación cara a cara. Aux ha estado haciendo cosas clasificadas sin nosotros últimamente, así que ha estado trabajando más en el lado de la gestión de las cosas recientemente. Específicamente, Temja ha estado haciendo más cazatalentos para la agencia, reclutando compinches de otras agencias y capacitándolos sobre cómo funcionaban las cosas en la agencia AUX. Normalmente no sería algo en lo que uno confiaría un trabajo de estudio, pero ser uno de los que ayudaron a redactar las políticas de la agencia a medida que crecía de la nada, en lo que tanto el señor Kamaitachi como su contraparte el Migtoer estaban felices de ayudar, cuando Temja se acercó, le permitió a Temja reclamar una cantidad mucho mayor de experiencia y antigüedad en ese asunto. Fue un poco trágico que Aux confiara en sus primeros compinches con asuntos tan importantes más que en sus antiguos gerentes, pero había una razón por la que se refería a ellos como sus manejadores en lugar de sus agentes, y dado que era un poco más comprensible por qué tomaría tal decisión. Oh, dijo la madre, decepcionada. Bueno, pronto te hará hacer algo más emocionante, estoy segura. Temja arqueó una ceja. Estoy a medio camino de dirigir la agencia del héroe número 1. Es una experiencia valiosa. La empresa de marketing anterior de AUX todavía tenía un control férreo sobre la imagen del hombre, pero era una empresa real, y no la HPSC directamente, por lo que Temja organizó algunos subcontratistas dedicados de ellos para la agencia de AUX, para vincularlos un poco más a fondo con los mejores intereses de AUX. El horario de AUX también estaba fuera del alcance de Temja, con el señor Chiji, el gerente principal real de la agencia de AUX, siendo el que manejaba eso personalmente. Pero aparte de eso, Temja tenía sus manos en todo lo demás. Padre soltó una carcajada. Ja. Eso me recuerda a tu equipo de Kendo. Fuiste vicecapitán todo el tiempo, pero terminaste dirigiéndolo todo. Capitán en todo, menos en el nombre. En defensa de Temja, convertirse en capitán requeriría que Temja hubiera derrotado al capitán actual en un partido, algo que Temja nunca podría lograr. Nuestro Temja siempre ha estado dispuesto a asumir responsabilidades, se jactó su madre, riendo. ¿Cómo está esa niñita que salvaste, de todos modos? Su nombre era Eri, creo. La Liga de Villanos puede haberse quedado en silencio, aunque Temja no pudo divulgar los detalles de lo que estaban haciendo a partir de las infiltraciones de AUX, pero hasta que los encierren, Eri no dejará la a menos que esté bajo vigilancia y por una buena razón.
Conocer a una de sus compañeras de clase de aprendizaje remoto no era realmente una buena razón, pero también era una oportunidad de sondear a las Pussycats como un posible hogar de acogida una vez que la seguridad ya no fuera necesaria, así que Netsu le pidió a Temja que lo hiciera de todos modos. Sin embargo, están empezando a sondear posibles hogares de acogida para cuando eso ya no sea necesario. Él ha dominado su don hasta el punto en que no hace desaparecer accidentalmente a las personas que la asustan, lo que requirió varias semanas de ser encargada de hacer cosquillas a Eri en momentos aleatorios. Pronto debería estar en camino a una vida normal. Oh, me pregunto si debería solicitar eso. Cuidar a Eri sería como tener una nieta, qué divertido. Dijo la madre emocionada. Temja intercambió una mirada de consuelo con su padre. Lina, estás en libertad condicional por un cargo de asesinato, y yo estoy en la cárcel. De alguna manera, no creo que a los servicios de menores les gustemos, dijo el padre con incredulidad. Estoy bastante seguro de que preferirían darle la custodia al chico. ¿Cuánto ganas como compañero de todos modos, Temja? Dijo la madre. Se me ocurre que nunca lo dijiste. Lo suficiente para una vida cómoda por sí solo, pero a Temja no le gustaba hacia dónde iba esto. Estaba invirtiendo ese dinero. El futuro era demasiado incierto para determinar si sería para un edificio de la agencia, una casa u otra empresa comercial, pero fuera lo que fuese, Temja sabía que un pago inicial de 10 dígitos en yenes sería un buen comienzo. No tanto como tú, madre. Pero lo suficiente para mantener a Eri. Insistió la madre, fácilmente. No sé nada de eso, madre. Lo he estado invirtiendo como dinero inicial para una agencia. Es cierto que quedarse como compañero de AUX era una posición bastante atractiva después de la graduación, suponiendo que se le diera un aumento de sueldo adecuado, pero a partir de las cifras que Temja había estado manejando, si podía mantener el interés en su marca, Argent Silver podría saltar al top 500 justo después de la graduación como un héroe independiente. En promedio, alrededor de 2 estudiantes de la UA lograron la hazaña cada año debido al impulso de visibilidad que proporcionó el festival deportivo, por lo que Temja sintió que era una meta alcanzable por la que trabajar. Tengo una mejor idea, Lina, intervino el padre. ¿Por qué no dejamos que el chico pague su propia educación? No es mucho, objetó Temja. Aunque el préstamo de la beca cubría la mayor parte de la prodigiosa matrículas de la UA, incluso la pequeña parte que quedaba era mucho más cara que una escuela secundaria privada normal. También aumentaron la matrícula para el próximo año para los dormitorios. Aunque, cuando uno considera las bonificaciones que la agencia AUX pagó a todos después de que se actualizara la lista de los 10 mejores, Temja probablemente podría manejarlo si fuera necesario. La madre descartó las sugerencias de su esposo. Shigeki, le prometimos a la Fundación Superpoderes que pagaríamos una cierta cantidad, y lo haremos. Eso no impide que Temja le reembolse si es necesario, pero Temja felizmente pospondría el pago de esa deuda hasta el momento socialmente esperado de 25 a 30 años a partir de ahora, cuando se jubilen. Bien, dijo el padre petulantamente, escondiendo una sonrisa burlona antes de centrarse en su esposa. Entonces, ¿cómo te ha estado tratando de Ika? La madre, distraída del tema de Eri, sonrió. Todos son muy comprensivos. Aunque hay mucha gente decepcionada por el fracaso de la revolución, estamos sobreviviendo. Me siento un poco sola allí, madre miró fijamente a Temja. Pero últimamente he estado haciendo mucha jardinería, hablando mucho con la familia sobre consejos para mis verduras, y he estado pensando en criar algunas gallinas. El señor Niwa, que vive al final de la calle, me ofreció un precio muy bueno por algunas para empezar, y su hijo se ofreció a construir el gallinero solo por materiales y algunas comidas caseras. La vida en el Japón rural, aunque de Ika fuera técnicamente una ciudad, parecía sentarle mucho mejor a madre que los suburbios más ricos de Korusa. En realidad, la única razón por la que era una ciudad era porque unas cuantas empresas manufactureras decidieron aprovechar las líneas de trenes de carga y la tierra barata alrededor del centro de envío agrícola. Realmente no hacía falta nada más para provocar la urbanización. Aún así, esa parecía una oportunidad para compensar los puntos de buen hijo que había perdido recientemente. También ayudaré con la construcción. Buen chico, dijo la madre, dándole unas palmaditas en la pierna a Temja. ¿Has mejorado algo con tus levantamientos, Shigeki? Por supuesto que sí, dijo el padre indignado. No es que haya mucho más que hacer aquí aparte de leer otras tonterías cultas. El padre se arremangó la manga de su mono de prisión y flexionó los músculos. Ya he llegado a las mancuernas de 60 kilogramos. El padre miró a Temja con enojo. ¿Qué? ¿Eso no impresiona al gran héroe? No puedo usar mi don con estas.
Hizo un gesto hacia las ataduras personalizadas, que electrocutarían, sedarían y bloquearían a mi padre en su lugar si alguna vez usara su don. Activadas, a menos que quiera que se activen. Esos son números sin don. ¿Cómo sabes? Puedo lanzar autos cuando mi don está activo. Temja se sonrojó ante la acusación. Sé que lo eran, padre. Es solo que, Temja estaba usando las mancuernas de alta densidad en los gimnasios de la UA, y superó la marca de los 60 kilogramos hace un tiempo. UA tiende a distorsionar los estándares de lo que constituye impresionantes hazañas de fuerza. La camisa de Temja de repente se sintió increíblemente restrictiva cuando dejó de ignorar las sensaciones de su músculo recién desarrollado tensándose contra ella, lo que provocó que prestara atención a los latidos de su corazón, su respiración y su parpadeo. Cuando Temja recuperó su equilibrio mental, su padre golpeó la mesa con la mano. Eso es todo, tú y yo, flexiones verticales. El primero que pierda el equilibrio pierde. Lina, júzganos. Temja suspiró antes de levantarse y cumplir con las demandas de su padre. Al menos ahora Temja volvía a ver al maníaco violento con poca frecuencia, lo que le venía muy bien. XXXX. Eso fue mortificante, dijo Temja mientras Auklos guiaba detrás del escenario. ¿Qué? Solo estaba diciendo la verdad sobre lo importante que eras en la agencia, dijo Aux. Dijiste que esperabas un golpe de estado en cualquier momento. Sí, se Temja. Cómo el héroe logró hacer reír a la audiencia con una broma de tan mal gusto estaba más allá de la comprensión de Temja. Aux se rió. Sí, es en momentos como este que me alegro de haber rechazado esa oferta de un escritor de chistes. Eso fue oro en comedia. Holgorio en la oscuridad, dijo Tsukuyomi de acuerdo. Dark Shadow rió en voz baja desde debajo de su capa. Una vez que el grupo estuvo en el aire, la voz de Aux se volvió seria. Está bien, entonces tenemos que hablar sobre la liga. Acostumbrado a los rápidos cambios de humor y tono de Auk, Dark Shadow se separó de Tsukuyomi y sostuvo sus manos agrandadas para que ambos compañeros se sentaran mientras Temja activaba una fórmula de sonido para derrotar a los espías. Una vez acomodados, Aux continuó. Bien, entonces mi personaje de Medusa está principalmente asociado con Toga, pero aún hablan con el resto de la liga. Esta mañana, recibí información inquietante, ya que el Dr. Garaki informó a la liga sobre lo que quería que hicieran mientras Shigaraki estaba indispuesto. Temja tarareó en reconocimiento. El doctor se está haciendo cargo. Más o menos. Respondió Aux. Lo primero que me inquieta es cómo llama al Dr. a Kurohiri. Lo llama al prototipo. Aparentemente, el tipo es un Nomu, el primer high-end exitoso. Eso explicaba mucho, en realidad. Las puertas de deformación de Kurohiri son en realidad una mezcla de 4 peculiaridades, ya que el doctor aún no ha aprendido cómo funciona la seguridad operacional. Nube, alcance, deformación y cabello. Aux sonrió. También es irreemplazable sin Duise, ¿cómo resulta? ¡Qué banquete de oscuridad maloco! Dijo Tsukuyomi dramáticamente. De acuerdo, dijo Aux con seriedad. La segunda cosa inquietante es que cuando Duise intenta hacer un doble de Shigaraki, la cosa simplemente se disuelve mientras grita de dolor. Ni siquiera sé qué significa eso. Temja se frotó la barbilla mientras pensaba. Bueno, mencionaste que Shigaraki se está sometiendo a un procedimiento para convertirse en, ¿qué frase usaste? Una forma de vida perfecta. Quizá los dobles de Duise mantienen algún tipo de conexión con la persona que está duplicando, y lo que sea que le estaba sucediendo al original se estaba haciendo eco a través de esa conexión, pero sin la anestesia que estaba usando el Dr. Garaki. Aux asintió. El poder de un gnomo en una forma humana mejorada, más el poder de todo para uno. El único que sabe dónde está sucediendo es Kurohiri, y él no está hablando. ¿Qué actos oscuros se realizarán hoy? Preguntó Tsukuyomi, volviendo al tema. Sí, dijo Aux. La liga ha recibido la orden de robar las reservas de Trigger de la redada de Umarice. Temja frunció el ceño. No debería haber sido destruido. Aux negó con la cabeza. No, el HPSC tiene una bóveda donde lo guardan. Los hospitales pueden solicitar pequeñas cantidades, tanto para experimentación como para ciertas medidas de emergencia. Apuesto a que si buscara los alias del Dr. Garaki, descubriría que tienen toneladas de experiencia con el material. Trigger no era una sustancia que pudiera fabricarse en grandes cantidades de forma legal en cualquier parte del mundo, debido a que la creación de factor mutante refinado es una atrocidad a la par de la extracción de órganos, sobre todo porque requiere múltiples víctimas. Al igual que la donación de órganos, había un pequeño goteo de fabricación legal de Trigger en Japón, pero esas dosis eran vigiladas muy de cerca. Realmente no conozco los detalles de esa cosa, aclaró Aux.
Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Tenja, yendo al grano. Bien. Creo que podríamos usar esto como una oportunidad para capturar a Kurohiri. Aok respondió, ante una risa alegre de Dark Shadow. Desafortunadamente, cuando soy Medusa, no puedo pelear. Cuando soy Aux, no puedo encontrarlos. Son demasiado paranoicos con los héroes que los siguen. Así que necesito involucrarlos a ustedes dos en esto. Tenja y Tsukuyomi asintieron con seriedad. Karasu y Mirage trabajarán juntos para hacer que parezca que todos estamos en otro lugar, mientras yo los guío a la emboscada y ustedes dos la desencadenan. ¿Creen que ustedes dos pueden hacer que Midnight y Dora Seriad ayuden? Eso no debería ser demasiado difícil. Conseguir a ambos ni siquiera estaba fuera de cuestión. Para la liga. Fácilmente. Genial. Ahora, las puertas de Kurohiri no son perfectas, tienen límites. Lo más relevante es que, si está haciendo un gran portal para dejar pasar un montón de cajas, no puede hacer nada más con él, como huir, y no puede cerrarlas hasta que las cajas hayan pasado por completo. Puede cortar cosas pequeñas como personas, pero las cosas más grandes están más allá de su alcance, como tragar sin masticar. Ox chasqueó los dedos. Ahí es cuando lo atrapamos. Midnight lanza su gas, lo empujamos a través del portal y aseguramos a todos los que podemos. Incluso si no podemos atrapar a Shigaraki, cortarle el apoyo debería ser útil. Ya tengo un plan preparado para sacar a Medusa de la cárcel sin sospechas, así que trátenme como a cualquier otro villano. Cualquier otro villano débil y no violento. Una danza del crepúsculo en el filo de la navaja, comentó Tsukuyomi. Aok se burló de la preocupación. Pongo mi vida en riesgo todos los días, Tsukuyomi. Esto es una nimiedad comparado con ser amigo de Toga. Un buen punto. Cualquier héroe entrenado por la OA se enorgullecería de su habilidad para capturar a los villanos con vida, así que mientras la operación se limitara a los profesores de la OA, Tsukuyomi y Tenja, habría significativamente menos riesgo que si Aux estuviera luchando del lado de los héroes. Entonces, tenemos claro el plan. Ante el asentimiento de los compañeros, Aux aplaudió. Bien, hagamos una patrulla regular ahora. Toga está explorando hoy un lugar para que yo pueda hacer lo mío mañana y necesito capturar la evidencia de su presencia para mi coartada. Sigue mi ejemplo. En eso, Tenja reafirmó el control sobre su propio vuelo y canceló la fórmula de sonido. Dark Shadow reorientó a Tsukuyomi para una máxima movilidad. El héroe con cabeza de pájaro ahora extremadamente cómodo con confiar en que su don no lo dejaría caer. Mientras corrían hacia Saitama para patrullar cerca de las bóvedas de alta seguridad del HPSC, Tenja se sintió relajarse en la suave rutina del vuelo. Los cálculos del empuje necesario pasaron por su mente tan rápido que comenzó a olvidarse de que no solo estaba dispuesto a volar. Era un nivel de dominio sobre su don que Tenja ni siquiera podía imaginar un año antes, y le hizo preguntarse qué habría sucedido si hubiera decidido dejar que el hielo de Todoroki le impidiera participar en el primer evento del festival deportivo. Arriesgar la fórmula de vuelo sin pulir era imprudente y fácilmente podría haber llevado a niveles letales de lesiones. A Tenja le gustaría decir que no sabía por qué hizo tal cosa. Pero la maldición de la memoria perfecta arruinó esa mentira en particular. Uno de los fundamentos de la civilización, y más relevantemente lo más esencial para mantener relaciones positivas, era cumplir las promesas que haces, y Tenja hizo una promesa ese día de hacer lo mejor que pudiera y no darse por vencido. Fue lo primero que Momo realmente le había pedido en un tono serio, y cuando llegó el momento de lidiar con los poderosos y peligrosos villanos contra los que Tenja se estaba enfrentando una vez más, simplemente hará esa promesa una vez más. Fin del capítulo 41.